Estimados amigos de Un Alma para el Mundo, celebramos este fin de semana el domingo 30 del tiempo ordinario. Es decir, que como siempre vamos avanzando y estamos en este tiempo de otoño, que tiene sus vaivenes, pero nos habla un poco de serenidad. El otoño, si se mira bien, puede ser bonito por el color de los árboles, las hojas secas nos hablan también de eternidad, las hojas que caen, etc. Y también es un tiempo de más paz, porque el verano es bonito, pero es muy bullicioso. Sin embargo, el otoño va poco a poco imponiendo su serenidad y su paz. Bueno, en el Evangelio de este domingo, el Señor nos expone unas parábolas, unos ejemplos, para que comprendamos lo importante que es la humildad y el saber reconocernos pecadores. Dice el Evangelio de San Lucas: en aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Por aquello que se consideraban a sí mismos justos y despreciaban a los demás. Esto es de verdad inhumano, es absurdo. ¿Por qué tengo yo que despreciar a los demás? ¿Por qué me tengo que poner yo por delante de todos? Como si fuera el mejor, como si no fuera pecador. Y esto es muy importante porque está en el meollo del Evangelio. En el Evangelio se habla de humildad, de sencillez, de pecado. Y entraron dos a rezar, uno de ellos era fariseo y el otro publicano. Los fariseos eran personas orgullosas, personas que se consideraban mejor que nadie, que despreciaban a los que no eran de su secta. Mientras que los publicanos eran gente del pueblo, gente trabajadora, gente del comercio, gente muy metida con el pueblo. Y eran sencillos y pecadores como todos, pero pedían perdón si se encontraban con Dios. Dice que los dos entraron al templo a hacer oración. Y entonces el fariseo dice, rígido, erguido, oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Entonces pida a exponer las cosas buenas que hace. Ayuno, pago los diezmos, doy limosnas, etcétera, etcétera. Es decir, que está convirtiendo la oración en una alabanza a sí mismo, despreciando a los demás, juzgando a los demás. Mientras que el publicano, en cambio, quedándose atrás, al final del templo, decía sencillamente: Señor, acuérdate de mí. Soy un pobre pecador, oh Dios, ten compasión de mí, de este pecador. Esta es la oración auténtica. Ten compasión de este pecador. Cuando vengamos a misa, evitemos algo que puede ocurrir, y es el juzgar a otros. No juzgamos a nadie, ni al que está en el primer banco ni al que está en el último. Sencillamente lo que hacemos es orar, estar con Dios, compartir ese tiempo de oración con nuestros hermanos. Nadie es mejor que nadie. Todos somos pecadores. Y entonces Jesucristo dice: ¿quién creéis que actuó como verdadero hombre de humildad? Y entonces dice el Señor: os digo que este bajó
a su casa justificado y aquel no. Aquel que pedía perdón, aunque fuese publicano, bajó a su casa perdonado. Pero aquel no. Bueno, pues preguntémonos a ver si realmente nosotros venimos a misa con el corazón arrepentido, con el alma dispuesta a renovar el amor de Dios, si venimos a la iglesia a pedir por todos, o resulta que nos dedicamos un poco a juzgar, a repasar a unos y a otros, a pensar que somos los mejores. Somos como somos, pecadores. Y a veces se puede cometer sin querer más pecados dentro de la iglesia que fuera. Os cuento una historia que yo creo que viene bien para lo que estamos comentando. Dice que había una pensión sencilla, donde había varias personas que estaban pues viviendo allí en esa pensión. Y entonces la dueña de la pensión, viendo que muchas veces entraban y untaban el suelo, entonces puso un cartelito en el felpudo que decía: limpiarse los pies antes de entrar. Bueno, pues empezaron a entrar, pero viendo que en el interior se criticaban, que hablaban, que se peleaban, le dio la vuelta, mejor dicho, no ella, sino uno de los que estaban en esa pensión, cogió el cartelito, le dio la vuelta y puso: limpiarse los pies antes de salir. Y lo colocó allí. La gente que lo veía pues se dio cuenta de lo que significaba. Es decir, que si dentro de la pensión, vamos a poner dentro de la iglesia, hemos estado juzgando, tal vez criticando, tal vez pues hablando mal, no podemos salir de la iglesia con más pecado de lo que hemos entrado. Aprendemos a ser humildes, aprendemos a ser sencillos. Y por eso, al salir, tenemos que ir con el alma limpia. A eso hemos venido. Por eso, al principio de la misa decimos: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. No juzguéis y no seréis juzgados. En la primera lectura del libro del Eclesiástico hemos leído: el Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Para Él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido, no desecha las súplicas de los huérfanos, de las viudas, etc. Es decir, que el Señor para el Señor no cuenta el prestigio, por eso el valor de la persona, los medios que tenga, el dinero, la inteligencia. Dios, bueno, pues no es que no lo desprecie, lo valora, claro, porque es un don dado por Dios. Pero lo que quiere decir el Señor en el libro del Eclesiastés es que lo que cuenta no es el prestigio, no es, pues eso, el valor humano de la persona. Lo que cuenta es el amor, la sencillez. Por eso Él escucha la súplica de los huérfanos, de las viudas y aquellos que se desahogan en su lamento. Dios escucha siempre a un corazón contrito y humillado.
nunca el Señor despreciará a un corazón contrito y humillado. Bueno, pues mirad, que no se nos vaya de la cabeza la parábola que pone Jesús, del fariseo y del publicano. Pregúntate, ¿qué soy yo? ¿Más fariseo que publicano o al revés? No digo yo que sea fariseo, sino alguna vez es posible que adoptes la postura del fariseo, despreciando a los demás, o la del publicano, que pide perdón. Pues mira, a ver, examínate en tu interior y pídele al Señor que te ayude a ser humilde, sencillo, que sepas salir del templo con el alma limpia y perdonada, con los pies, como aquel de la pensión, con los pies limpios para caminar por la vida. Muy bien, amigos, que esta semana nos comportemos más que nada como publicanos sencillos que piden perdón por su vida pasada y presente. Hasta la próxima semana. Adiós.